Hola a todas y a todos. Este es tu programa Mirada de Juez. Ser juez y ser jueza en el Perú es un reto muy complicado. Y ese techo de cristal ha logrado ser presidenta de Corte Superior de Justicia. Tenemos hoy a la magíster Edith Irma Alvarado Palacios, que está con nosotros para hablarnos de diferentes temas que atañen a la justicia. Bienvenida, Irma. Muchas gracias, Cristian. Aquí para conversar de nuestra labor, estamos a la disposición del programa. En esta primera parte del programa te queremos preguntar, después de más de 10 años en la Corte de Justicia de Cajamarca, tú eres la segunda mujer que preside esta Corte Superior. Desde que tú asumiste hasta esta fecha, ¿cuáles han sido los compromisos que has podido cumplir con las mujeres en tu distrito judicial? Bueno, sí, efectivamente hace 10 años elegimos a la doctora Fernanda Bazán en un periodo distinto. La Corte estaba conformada por, otro tipo de gente también, no era unidad ejecutora, y de todas maneras se llevó una gestión brillante porque las mujeres cuando decidimos hacer algo lo hacemos bien. Cuando me he postulado esta vez para la presidencia, lo hice también en esa mira, justo porque había un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, y este año la pandemia nos ha golpeado de una manera terrible, pero lo seguimos haciendo. Justamente ayer hemos tenido una reunión con el eje de violencia de género del gobierno regional y hemos estado haciendo algunos acuerdos, viendo algunas fallas, proponiendo, por ejemplo, lo primero que hemos propuesto, que hemos apoyado en realidad, es que se haga por fin esta casa de refugio en Cajamarca, que no hay, en la provincia de Cajamarca no hay, pero en Bambamarca, que es una provincia un poquito a las 3 horas de aquí, ahí sí existe, ¿no? O sea, la gestión ahí con la municipalidad ha sido un poco más fructífera y bueno, no es una cosa grande ni mucha comodidad, pero tienen una casa temporal, ¿no? Lo que no existe en Cajamarca. Entonces eso va a ser uno de nuestras luchas por este año, ojalá que podamos lograrlo. Y estás trabajando muy articuladamente con las otras instituciones para cumplir con las mujeres. Sí, sobre todo, o sea, el grupo de juezas de familia, bueno, y hay un juez también muy activo, son bien comprometidas, inclusive las juezas de paz letrado, el coordinador ahora es un ingeniero informático muy activo. En realidad estamos haciendo todo lo posible para mejorar. Por ejemplo, el año pasado implementamos el sistema de interoperabilidad, pero solamente estaba limitado a la comisaría de familia y los juzgados. ¿En qué consiste esto de la interoperabilidad, Edith? Es un circuito, o sea, digamos, es un pequeñísimo eje, porque ingresa de la comisaría de familia, solo de la comisaría de familia. Es un expediente judicial electrónico que funciona interconectado con otras instituciones. Solo con la comisaría de familia, el CDG nuestro y los juzgados de familia. De tal manera que ingresa el expediente por la comisaría, pasa virtualmente al CDG, el CDG lo ingresa a nuestro sistema. El CDG el A la CDG mesa es de paz. el centro de distribución general De la de Corte. casos. Sí. ¿Ya? El CDG lo ingresa, lo sube al sistema integrado judicial y los jueces ya lo pueden apreciar en línea, todo en línea, no hay papel ahí. Entonces, solamente también casos de violencia familiar, nada más violencia. Entonces, los jueces abren esa pestaña, si quieren imprimen, si no, resuelven y por esa misma vía lo devuelven hasta la comisaría.
y qué resultados ha tenido esta eliminación del papel y esta comunicación interconectada con la dependencia policial, con la comisaría y también con el juzgado a través de este aplicativo que ustedes están utilizando? Le dio mucha agilidad al trámite. A pesar de que en algunos casos pues siempre se tiene que hacer la audiencia, pero este trámite hacía que las medidas de protección se remitieran por esta misma vía, o sea, el juzgado ya no notificaba, sino la misma comisaría. Esto se hizo como una prueba el año pasado y ahora estamos tratando de incluir al SEM y al Ministerio Público. O sea, Ellos en realidad están expandiendo la interoperabilidad conectando más instituciones. Te sí. felicito, fantástico lo que están haciendo. ¿Y qué dificultades están teniendo en esta interoperabilidad? ¿Es fácil interoperar? Al principio había unas fallas, en realidad ha sido la buena voluntad de ambas instituciones, comisaría y juzgado, la que ha hecho que se superen en realidad obstáculos técnicos, ¿no? Algunas veces logísticos, pero se ha superado. Y lo que ahora es un poco difícil, el Ministerio Público y el SEM tienen acceso al sistema, pero no pueden interoperar, ellos no pueden todavía. Pero ahora estamos con el SEM, inclusive es un poco más fácil. El Ministerio Público no es unidad ejecutora aquí en Cajamarca. Y ¿Y ahí tienen tenemos seno en comisaría ustedes? ¿Tienen seno en comisaría? de juzgado. No, Centro de Emergencia Mujer tienen en comisaría en Sí, Cajamarca. sí, en todas las comisarías. Por eso recalcaba que solamente funciona esto con la comisaría de familia. Y la comisaría de familia está prácticamente al frente de nuestro local de los juzgados de familia, que en Ah, realidad es fantástico. lo hemos hecho así, os hemos alquilado un nuevo local con esas miras, ¿no? Entonces hay bastante flujo por ahí. Y las otras comisarías de Cajamarca están, bueno, más o menos a 20 minutos una, a otros 20 minutos otra, y de ahí ya están más lejos, ¿no? Entonces, a esas otras ya las estamos también queriendo incluir porque ahora, por lo de la pandemia, inclusive la policía está mejorando todos sus sistemas. Y entonces eso era lo que les faltaba y ahora estamos queriendo incluirlos. En esta atención a través de las comisarías, tú estás fortaleciendo la forma natural que las víctimas tienen de acudir, porque las víctimas no van de frente al Poder Judicial, van a la comisaría. Y a veces pasa que la comisaría termina pasándoselas al Poder Judicial sin haber hecho una investigación. Entonces, eso nos hace más difícil tomar decisiones. Así Pero es. ustedes están haciendo, fortaleciendo la ruta de atención que de alguna manera más general, más usada por las víctimas para la atención. Me parece muy bien. Pero ustedes tienen, me decías, comisarías en zona rural y también comisarías en zona urbana. ¿Cómo están haciendo en las comisarías en zona rural? Sí, no son zonas rurales específicamente, las comisarías están en las ciudades, ¿no? En las capitales de provincias, digamos, ¿no? Pero en mismo Cajamarca, en la provincia de Cajamarca, tenemos 3 comisarías, por favor. Y entonces en la comisaría de familia, que es la que está en la comisaría, digamos, en el edificio de la subregión policial, otra que está, digamos, en las afueras, y otra que está en el distrito de Baños del Inca. Si han conocido Cajamarca, está relativamente cerca también, ¿no? Y las otras son en distritos como Magdalena, Asunción, que ya están un poco más retirados, pero en ciudades, En donde ciudades. hay conexión. Sí, sí, sí. Pero En tienen el también área rural población rural. Sí, a tenemos eso me refería. mucha más población rural que citadina en Cajamarca. Claro. Eh, sí, lo que pasa es, ahí, por ejemplo, enfrentamos los problemas, porque ahí también hay un alto índice de violencia. Ahí trabajamos coordinadamente con las rondas campesinas y con nuestros juzgados de paz. También Cajamarca somos, creo que el primer distrito judicial en número de juzgados de paz, de justicia de paz. Tenemos más de 600, me parece, hasta ahora. ¿Y Entonces, cómo están haciendo en este caso con las rondas y con los juzgados de paz en esta articulación para poder fortalecer los derechos de las mujeres? Y de repente hay un tema que siempre se habla del tema de las costumbres, de las tradiciones, incluso se habla del más me pegas, más me sí, quieres, más te pego, etcétera. Todas estas cosas que en realidad te lo digo sinceramente, a mí me parecen cosas totalmente absurdas, ¿no? Pero que a veces se pone una mala imagen de las comunidades
originarias, como pensando que son absolutamente machistas, cuando de repente ustedes están haciendo un trabajo fantástico con ellas, coordinando y articulando muy bien. ¿Cómo están trabajando con ellas? Es cierto que hay mucho machismo, pero te informo desde ya que hay rondas femeninas también. O sea, Ah, qué fantástico. sí, dentro de las rondas rurales, porque también hay rondas urbanas, o sea, eso no hay que negarlo. Dentro de las rondas rurales hay rondas femeninas, rondas masculinas y mixtas, ¿no? Entonces, las que son de rondas femeninas son personas, o sea, bien aguerridas, son personas que justamente se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ellas son las que nos proporcionan mejor colaboración. De todas maneras, hay, como todos sabemos, pues, bueno, como lo saben, donde hay rondas campesinas, hay un poco de dificultad entre el Ministerio Público más que el Poder Judicial con las rondas campesinas, porque las rondas a veces no aceptan totalmente los mandatos del Ministerio Público, el Ministerio Público quiere, no hay mucha coordinación. Pero en el caso específico de violencia sí tenemos bastante colaboración, porque los juzgados de paz prácticamente también integran rondas campesinas, o sea, es la misma comunidad que elige al juez de paz, también tiene su presidente de rondas campesinas, y estos cargos a veces son llevados por el mismo juez. Entonces, esa articulación se puede hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, también el año pasado, para fortalecer eso, hemos estado haciendo justicia itinerante. A ver, Entonces, cuéntanos eso, esta experiencia de justicia itinerante. sí, fue la primera vez el año pasado y salió muy bien. Como te digo, hay distritos bien alejados, siendo centros poblados y algunos distritos, por ejemplo, a ver, uno que se llama Sorochuco, está más o menos a 3 horas de la provincia de Selendín, ¿no? Y siendo un distrito grande, es un distrito bastante olvidado, bastante humilde, digamos, ¿no? Pero hay bastante litigio ahí, ¿no? Entonces, la jueza de paz letrado de Selendín, ella asumió muy bien esta forma y algunos fines de semana y a veces también en días de semana se iban contratando un vehículo o con el vehículo de la corte a centros como Chorochuco, ¿no? ¿Qué hacían? Revisaban sus expedientes, cuáles eran de Chorochuco, porque como es un lugar alejado y pobre, a veces ya la distancia, todo eso dificulta, ¿no? Entonces, ellos iban con sus expedientes allá, llevaban a cabo las audiencias, inclusive esta jueza, inclusive ha dictado sentencias en el mismo acto de la visita, digamos, ¿no? De judicial. Y también recibían las demandas del público, explicaban al público de qué se trata el Poder Judicial. O sea, en realidad el Poder Judicial se hizo presente en lugares donde antes no existía, ¿no? Y el mensaje más que más era la violencia, ¿no? O sea, contra la violencia hacia las mujeres. Eso fortalece mucho y legitima la actuación del Poder Judicial en las zonas donde interviene. Y cuando el Poder Judicial se mueve, todas las instituciones se mueven, ¿verdad? O sea, porque me imagino que ustedes iban con otras instituciones adicionalmente. Sí, nosotros invitábamos al Ministerio Público, que eventualmente era el que más colaboraba, ¿no? Pero también algunas organizaciones y el SEM. El SEM siempre está colaborando estrechamente con nosotros. Un trabajo ciertamente muy articulado que tienes con las demás instituciones a través de estos brazos extendidos del propio Poder Judicial, que son los jueces y las juezas de paz en las zonas rurales. ¿Ustedes capacitan a las juezas de paz y jueces de paz en temas de género? Sí, en realidad dentro del programa de ODAJUP, que es que es el nuestro, tienen ya un ciclo de capacitación anual, ¿no? O sea, de acuerdo a sus diversas actividades. Pero respecto a género, tienen, bueno, dentro de su cronograma, por lo menos una vez al mes, una charla, capacitaciones sobre este tema en específico. Esto te lo comento porque en realidad existe mucho machismo, como tú has señalado, dentro del propio sistema de justicia, en la comunidad y en los casos de las comunidades que tú has señalado, pues es fundamental el capacitarlos en temas de género y me imagino que eso debe ser complicado. Es bastante complicado porque de verdad, o sea, el machismo existe, obvio, ¿no? O sea, aquí inclusive ustedes han visto y se ve continuamente, ¿no? O sea, ellos aplican su costumbre, por ejemplo, el castigo físico moderado y a veces no tan moderado,
cuando se suscitan, por ejemplo, casos de violencia, por ejemplo, cuando el hombre no colabora con la familia o cuando saca a otra mujer, etcétera, ¿no? Ellos intervienen, ¿no? Dan cuenta a veces o a veces intervienen a pedido nuestro también, ¿no? Pero sí existe esta connotación, ¿no? Más se ve feo, digamos, el hecho de que la mujer sea parte del hogar o que no cumpla las funciones, que cuando el hombre hace lo mismo, ¿no? O sea, el hombre como que siempre es el jefe o el principal en la familia, ¿no? Demostraciones concretas de machismo, ¿no? De machismo extendido. Exacto. Bien, Edith, volvemos en un momento, amigos y amigas, con tu programa Mirada de Juez, con la magíster Edith Alvarado Palacios, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Amigos y amigas, estamos aquí entrevistando a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Con ella estamos hablando de cómo ha articulado con las rondas campesinas que hay en Cajamarca, de mujeres, de varones y mixtas, para atender los casos de violencia de género. Y nos ha contado qué difícil ha sido trabajar con ellas, pero el reto que ha significado y la respuesta positiva que han hecho. Edith, cuéntanos, ¿qué otras buenas prácticas estás haciendo como presidenta de corte? Bueno, y digamos el último tema que se implementó también el año pasado en varias cortes, el botón de pánico, ¿no? Que eso más bien funciona en la ciudad nada más, ¿no? Por razones de tecnología. Pero sí lo hemos estado haciendo el año pasado con bastante regularidad y este año ya a través del problema que estamos viviendo también se ha hecho efectivo y en un total de, ¿cuántos casos? 14 casos, ¿no? Entre los 4 juzgados que trabajan en Cajamarca se han instalado el botón de pánico en 14 casos. La violencia, como tú sabes, y seguramente es así en todas partes, se ha incrementado durante la pandemia, ¿no? Las mujeres o las víctimas en general en el aislamiento se han visto mucho más vulneradas, ¿no? Entonces, Se ha agudizado la violencia. sí, así es. Y el número de denuncias se ha incrementado y la forma de trabajo cuando hemos estado en cuarentena ha sido difícil, solamente órganos de emergencia. Luego ya se ha abierto la posibilidad que trabajen todos los juzgados, pero igual, ¿cuánto es el número de medidas de protección? Las medidas de protección han llegado a más de 800. No más. Un promedio de 800 denuncias por violencia familiar mensual, ¿no? Hemos estado atendiendo inclusive en tiempos de pandemia. Y eso es un poco triste, pero es real, pues, ¿no? Y eso Claro, es lo que nos toca. y la tecnología ha tenido que estar de la mano de nuestras actuaciones. ¿Cómo han avanzado en eso? Sí, exacto. Por eso te digo, en el caso de violencia familiar hemos tratado de fortalecer nuestro sistema, ¿no es cierto? Pero igual, o sea, como desde Lima nos han alcanzado lo que es la mesa de partes electrónica y ahora funciona para todos, también esto ha ayudado. Ahora, esto ha hecho que en algún momento, creo que por unos 20 días o 21 días, nuestro CDG, nuestro centro de distribución o mesa de partes, haya colapsado, ¿no? Esto también hizo un embalse, pero ya se ha superado, ya estamos atendiendo. Ahora todo se recibe pues mediante en forma virtual, no estamos nosotros todavía en cuarentena, tal vez ya Claro. se levante, pero estamos El reto atendiendo. de la tecnología se ha convertido en una necesidad impostergable y nos ha obligado a hacer cosas que no hubiésemos hecho en años. Así es, así es. El año pasado, por ejemplo, nosotros teníamos ya esto, no sé si ustedes, ¿no? Pero nosotros sí. Por ejemplo, para los menores, los adolescentes infractores, no tenemos nosotros centro juvenil aquí en Cajamarca. Entonces siempre nos lo derivamos a Piura, a Chiclayo, ¿no? Y hasta Lima. Entonces, para ir a hacer las audiencias, era un viaje, ¿no? Claro. Secretario, juez, asistente, psicólogo, ¿no? Y era todo un gasto
Y como en esos centros se habían instalado ya, ¿cómo se llama eso? Webcam, ¿no? Todo esto de la tecnología. Entonces yo dispuse que Módulos se de atención virtual. exacto, que se haga de esta manera, ¿no? Desde Cajamarca, porque podía hacerse. Pero nadie quería, ¿no? Bueno, los de familia y tampoco los penales, porque los penales también querían ir. ¿Y dónde está la inmediación y todo? O sea, Ahora todo eso había una resistencia al uso de las tecnologías que ya las teníamos. ya teníamos. A pesar de que, claro, habían algunas dificultades, pero ahora ya nadie piensa, al contrario, en hacer las sesiones presenciales, ¿no? Todos hacen sus audiencias desde sus domicilios perfectamente con sistemas Google Meet, con Zoom, con lo que esté al alcance, porque la enfermedad realmente nos ha golpeado. Hay una presencialidad, pero en lo virtual. O sea, estamos allí, pero conectados a través de medios Exacto. tecnológicos y la tecnología nos acerca. Exacto. Inclusive hay cosas que directamente no se podrían ver, ¿no? Pero estamos haciendo todo lo posible para que las tecnologías se mantengan y, bueno, nos den cada vez un poco más. Y creo que Lima está apoyando bastante en eso. Estamos ya con varias tecnologías que nos han enviado y están funcionando bien. Que bueno, todas las cortes estamos colaborando unas con otras, siempre en esto, en el app de Botón de Pánico también. ¿Ustedes qué resultados han tenido con estas 14 medidas? ¿Están protegidas las víctimas? ¿Hay una regularidad en la atención a ellas? ¿Se verifica si están conectadas? ¿Cómo está resultando este seguimiento de las personas que están protegidas con el app del Botón de Pánico? Como te decía, el coordinador o el administrador del módulo de familia es este ingeniero informático y él es el que mantiene todo esto informando a los usuarios, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir, y el año pasado también, o sea, no, después de instalarles el sistema, no han habido más denuncias por esos hechos, ¿no? O sea, O eso es sea que ese es un resultado concreto de que el app del Botón de Pánico ha dado un resultado positivo en Cajamarca. sí, sí, por lo menos en los casos que se ha instalado, porque también Cajamarca es uno de los lugares más pobres de del Perú, ¿no? Y entonces no hay, digamos, posibilidad de que todos accedan a un equipo móvil que tenga esta configuración, ¿no? Entonces, en los casos en que sí tienen, ha Ujú. funcionado bien. ¿Para qué? ¿No? Sí, Tenemos ciertamente una brecha tecnológica que tenemos que cubrir, pero está interesante lo que ustedes están diciendo de que a través de módulos de atención virtual en las zonas rurales están atendiendo a las personas que pueden acercarse allí para poder ser atendidas virtualmente por los jueces y juezas que los pueden atender. En este momento, Edith, voy a hacerte una pregunta que está en el interior de un sobre que está apareciendo en la pantalla. Está el sobre rojo, el sobre azul y el sobre amarillo. ¿Qué sobre eliges? me parece que El magistrado o magistrada debe actuar en base al cumplimiento de valores éticos, tanto en su actividad como en sus comportamientos privados, con trascendencia pública. Al respecto, ¿cómo usted se conduce en su vida diaria y personal y profesional y si está de acuerdo con esa aseveración y por qué? Estoy totalmente de acuerdo. El magistrado, como todos, somos una unidad. No podemos tener una cara de magistrado y otra cara de padre de familia y otra cara de amigo, de tío. Tenemos que ser íntegros, ¿no? Entonces, en la medida de que una persona magistrada tenga esta posibilidad de ser el que es en todas partes, va a demostrar su ética, lo que ha aprendido en casa, lo que ha adquirido a través de sus vivencias y lo va a hacer bien. El magistrado tiene que ser magistrado o magistrada 24 horas del día, como lo has dicho. Todo el tiempo. Gracias, Edith, por esta información tan importante para las personas que nos están viendo en el programa. Ahora quisiera pasar a la parte personal de la entrevista. ¿Es difícil para una jueza ser presidenta de corte? ¿O ha sido muy complicado ganar la presidencia de la corte siendo mujer? No, digamos, hace 10 años cuando la doctora Fernanda asumió sí fue bastante complicado, eso sí lo puedo decir porque yo estuve ahí. Inclusive el machismo era fuerte también. Pero, como te digo, yo he ingresado en una etapa de renovación y me eligieron por unanimidad, y así que no he tenido ningún problema. O sea, Todos, podríamos decir que el machismo
está cediendo dentro del sistema de justicia, dentro del Poder Judicial? Yo creo que sí. Inclusive en Cajamarca, digamos, lastimosamente somos solamente 2 juezas superiores y ahora 2 provisionales, 2 titulares, 2 provisionales. La mayoría son caballeros, pero como te digo, ya son ¿De caballeros que cuántos ven jueces superiores? ¿De cuántos jueces ah, superiores son? la sala plena solamente está conformada por 10, porque los ¿Ya? demás son provisionales. Pero tenemos, a ver, 5 salas. Ujú. 5, ya por 15, ¿no? 15 jueces superiores. Y el de Aquí. Odegma. Y el de Odegma. Y Entonces, el de pero Odegma. de solo 2 juezas, en realidad, hay una mayoría aplastante de varones en la Sí. sala plena, ¿verdad? Sí, pero como te digo, mi experiencia fue que yo he sido elegida por unanimidad, ¿no? Inclusive un voto se recibió desde Estados Unidos. Ah, mira, usando las Sí, tecnologías. así es. Ya. En Ahora, realidad no he tenido dificultades, al contrario, he contado con el apoyo de todos de porque todos, todos se habían comprometido conmigo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el presidente de la Sala Civil ha sido también el jefe del programa de acceso a la justicia, Justicia en tu Comunidad, ha llevado a cabo muy bien toda esa tarea, ha estado colaborando con nosotros, desde otras salas igual, el jefe de Odegma igual, es un colaborador de inmediato, todos los problemas los enfrentamos y así que sí, en realidad he tenido bastante colaboración. tienes una corte ciertamente muy unida, entonces. Sí, gracias a Dios, ¿no? O sea, de todas maneras hay inconvenientes y problemas, pero he visto que en estos años que me ha tocado, estamos trabajando de una manera bastante suelta, fácil, ¿no? No ha habido dificultades que sí han existido en otras Tienes ocasiones. 30 años, Edith, en la Administración de Justicia. En Creo los últimos más de 30 años. Bueno, desde cuando ingresé, ¿no? Porque yo ingresé al Ministerio Público, pero luego Ah, ya cuando me incorporé al Poder Judicial, sí, pues ya estamos hablando de cerca de 30 años. tú naciste en el sistema de justicia. Sí, así fue. Que, ahora, ¿y tú consideras que el sistema de justicia, así como ha cambiado esto del machismo en los últimos años, ha mejorado? Sí, obviamente, sí. ¿En qué? Yo, cuando el año pasado, no, hace 2 años, ¿no? Salió esto de los cuellos blancos y de la corrupción, o sea, sería mentir decir que no hayamos visto cosas semejantes, no iguales, pero semejantes en todas partes. Yo he trabajado en Lima, he trabajado en Iquitos y luego en Cajamarca, y en todas partes se han visto este tipo de arreglos, digamos, ¿no? Y inclusive para la elección misma del presidente de corte, ¿no? O sea, sí te voy a apoyar, pero esto quiero, ¿no? O sea, siempre había esas cositas, entonces esas cosas creo que felizmente ya se están olvidando, están pasando. Ahora la meritocracia es lo que está, lo que funciona. Prevaleciendo. Exacto, entonces hay un poco más de control. Creo que la virtualidad permite un poco más de control y monitoreo, hay más transparencia, ¿no? Transparencia, claro. Sí, sí, porque no estamos Y, todos nos pueden ver. y tú decías que has trabajado de jueza de familia, pero antes has estado en la fiscalía. Sí, ¿Y qué sí, sí. función has hecho en la fiscalía? Era fiscal provincial adjunta Ah, has sido y adjunta provincial. sí, he sido, creo que 9 ¿Y años más. por qué decidiste ser jueza? ¿Por qué? Bueno, fue una cosa muy personal. En realidad no me hubiera apartado del Ministerio Público porque ingresé ahí, o sea, prácticamente yo desde el año 82, ¿no? Que empezó el Ministerio Público como autónomo, ingresé a trabajar ahí, todavía estudiante, y me gustaba el trabajo, en realidad soy medio inquisidora en el fondo, pero ¿qué pasó? En la época de Fujimori, no lo sé si lo habrás vivido o por lo menos recordarás, hubieron corte de cabezas, hubieron formas de voy a poner a mi gente, y en esa ocasión yo ya estaba en Cajamarca y hubo una evaluación a todos los fiscales y nos pidieron participar en un examen que era prácticamente una finta, o sea, solamente para eliminar a los que ellos querían y poner a su gente.
y Cajamarca decidió no presentarse. O sea, todos los fiscales de Cajamarca, desde el fiscal decano hasta el portapliegos, no nos presentamos y a todos nos cesaron, a todos. No quedó ni un personal en el Ministerio Público. Todos fuimos cesados. Tal vez ese fue el motivo por el que después, cuando hubo un concurso en el Poder Judicial, ahí me presenté. Es el punto de quiebre. Y en el Poder Judicial has encontrado la beta que ha hecho que tú te realices plenamente como magistrada. Sí, en realidad sí. Fue un poco difícil al principio porque miraba las cosas un poco parcialmente, pero luego ya me he acostumbrado tanto a la imparcialidad que O me es sea, difícil te ha tomar. costado salir del papel de fiscal para asumirlo de juez, de jueza, pero has encajado ahora total y plenamente. Así es, sí, estoy muy bien en esta labor. Espero seguir cumpliéndola, bueno, todavía en el techo que me queda, y colaborar pues con la Administración de Justicia, con la impartición de justicia, como lo vengo haciendo, desde el lugar donde me corresponda, ¿no? No hay ninguna necesidad de ser administradora ni Edith, otro cargo. rápidamente te voy a mencionar algunas palabras y quiero que me digas qué es lo primero que se te viene a la mente. Cajamarca. La ciudad que me ha adoptado. La Corte de Cajamarca. Mi segunda casa. Botón de pánico. O una forma de ayudar. Violencia hacia la mujer. Una tragedia que nos tiene desde hace muchísimo tiempo. Jueza. Una persona fuerte, valerosa, que enfrenta, no solo para sí misma, sino para los demás. Gracias, Edith, por compartir tu experiencia de jueza y tu mirada de jueza el día de hoy. Y a ustedes, amigos y amigas que nos siguen el programa, les agradecemos por seguirnos en sintonía y también los esperamos en otra reunión y entrevista virtual en tu programa Mirada de Juez. Muchas gracias.